Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Vamos a trabajar ahora el rubro de cuentas por cobrar. Como parte introductorio debemos de tener en cuenta qué es lo que por lo regular integra este rubro de cuentas por cobrar. Tenemos que tener esa idea clara y pues no son más que derechos legítimamente adquiridos por la empresa, que llegando al momento de ejecutar o ejercer ese derecho recibirá cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios. Atendiendo su origen, las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas en dos segmentos, provenientes de las ventas de bienes o servicios, lo que usted comúnmente conoce como cuentas por cobrar comerciales, y las no provenientes de ventas de bienes o servicios conocidos como las cuentas por cobrar no comerciales. También en este rubro de cuentas por cobrar se trabaja o se registra lo que son documentos por cobrar, ¿verdad? Entonces, con esta idea general, ¿verdad?, de qué es lo que integra cuentas por cobrar, cuál es el objetivo de practicar una auditoría al rubro de cuentas por cobrar, y se lo puedo resumir en ciertos aspectos generales. Primero es comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen precisamente en la operación de las ventas. Es decir, si voy a registrar en cuentas por cobrar, tiene que ser del giro habitual de la compañía. Tengo que comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva, es decir, si pueden ser cobrables en un determinado tiempo. Si hay que comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen devoluciones, descuentos o cualquier otro elemento. Hay que comprobar si hay una evaluación permanente respecto a los intereses y reajustes. Y se debe verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo contable. Básicamente ese es el objetivo que perseguimos cuando auditamos el rubro de cuentas por cobrar. Para el caso que nos ocupa, entonces, vamos a trabajar de igual manera. Trabajamos una cédula sumaria por el rubro de cuentas por cobrar y a su vez con cédulas analíticas. Podemos ver aquí la cédula sumaria, ya con los encabezados que hemos venido platicando. Ya no vamos a hacer énfasis en ello. El rubro de cuentas por cobrar está integrado por dos segmentos, tal como nos lo establece en la página 2 en su encabezado, por cuentas por cobrar comerciales, lo cual quiere decir que aquí se está registrando lo que se relaciona directamente, lo que está vinculado directamente con el giro de la compañía. Y a su vez hay registrada una provisión para cuentas incobrables. Platicamos que las provisiones por lo regular no tienen mayor sentido si solamente se quedan registradas contablemente. Cada provisión tiene que estar respaldada financieramente, tiene que haber un respaldo financiero, porque eso se trata de tener una provisión a la hora de cualquier contingencia. Entonces sale el rescate de la empresa de esa provisión. Entonces, derivado de ello, esta es la integración. El rubro de cuentas por cobrar asciende a la cantidad de 2.655.717.50. Vamos a hacer un análisis de ese rubro. Trasladas a la página 4 de su laboratorio. En la página 4 de su laboratorio, pues nos da la información precisamente más detallada del rubro de cuentas por cobrar y nos hace observaciones derivadas de las confirmaciones que enviamos. Es decir, usted sabe que hay un proceso en auditoría que se llama la circularización, que no es más obtener una confirmación por parte del cliente, y el cliente nos va a indicar cuánto nos debe, siempre y cuando él nos ponga a la vista los documentos suficientes, convincentes, pertinentes y relevantes. Para el efecto hacemos un análisis derivado de esa circularización. Como usted muy bien lo sabe, este proceso se documenta por medio de una carta que se le hace al cliente, se le manda al cliente solicitándole a que pues por favor nos indique a cuánto es el saldo que pues él nos debe, ¿verdad? Y ahí es donde él nos responde. Entonces, derivado de ello, pues para el efecto, de acuerdo a la página 4, pues obtuvimos ahí ciertas confirmaciones.
el señor Jaime Lag, pues tuvimos la confirmación que sí, precisamente nos debe esa cantidad, son 125.000 quetzales, siempre en la página 4 del laboratorio, el señor Julio Castillo. Según él, dice que pues solo debe 5.800. El señor Juan Pablo no respondió, la señorita Crista Gramajo tampoco, señorita Michelle tampoco lo contestó. Y ya al hacer un examen más detenidamente vamos a ir viendo caso por caso. Veamos el señor Julio Castillo. Dice no estar conforme, pues efectuó un pago de 130.000 quetzales el 1 de enero del 2020 con el cheque número 125 del Banco del Frijol. Ojo acá. Él efectuó el abono, pero lo está haciendo un día después del cierre fiscal. Recuerda que usted está auditando el ejercicio fiscal 2019. Es decir, que este ajuste, este ajuste contable tiene que correrse en el próximo ejercicio fiscal 2020. No obstante, usted tiene que tomar nota de ello y dejarlo revelado en un documento a manera de que la administración tenga muy presente ese tipo de registro que tiene que correr precisamente el contador. Siempre continuamos en la página 4 del laboratorio y nos establece que en el caso de la señorita Michelle, por procedimientos alternos determinó que ya cerró su negocio en Guatemala y se trasladó a Costa Rica, debido a que tenía excesivas deudas y ya no podía pagarla, lo cual quiere decir prácticamente que esta ya es una cuenta incobrable, ¿verdad? El señor Jaime Lag dijo no tener problemas, ya que el saldo reflejaba la compra hecha el 31 de diciembre. Por su parte, la señorita Crista pues envió copia de su recibo, donde está efectuando el pago de contado, en este caso de 2 millones de quetzales. Platicábamos en clases precisamente de que hay restricciones de acuerdo a las reformas tributarias que ha tenido Guatemala. Precisamente el decreto 20-2006, disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, y ahí nos establece cuál es el tratamiento que tiene que realizarse con el efectivo. El señor Juan Pablo indicó que había pagado el 6 de enero, por lo que creía no deber. No obstante, no está presentando ningún documento que evidencie ello. Y ahí nos establece determinadas políticas. Una de ellas es la que nos llama la atención, que el crédito otorgado a los clientes no puede ser mayor de 30 días. La provisión para reservas incobrables se hace de acuerdo con el porcentaje legal. Como usted muy bien lo sabe, es el 3% de acuerdo a lo que establece la ley de actualización tributaria. Y una de las políticas que no se cobrarán intereses para las cuentas de los clientes a menos que caiga en mora, en cuyo caso la tasa a cobrar será del 5% sobre el valor del pago retrasado. Veamos entonces acá con relación al ajuste que tenemos que correr. Derivado de este análisis que establece la página 4, entonces el ajuste que corresponde al ejercicio fiscal 2019 que sí hay que hacer, precisamente es el depósito que está efectuando la señorita Crista Gramajo. Fíjese que contabilidad me está diciendo que precisamente el 31 de diciembre del 2019, en contabilidad me aparece que esta persona tiene una deuda con nosotros de 2 millones. Pero el saldo establecido según la auditoría el 31 de diciembre dice todo lo contrario. Mire cómo va cambiando los saldos. Contabilidad dice que son estos saldos, pero ya según auditoría son estos saldos. Prácticamente dentro de cuentas por cobrar, después de 2 millones que reflejaba realmente lo que es, son 612.000 quetzales. Imagínense el impacto de no tener un control adecuado precisamente en este rubro. Derivado de ello, pues hay que correr un asiento contable, hay que correr una partida. Para el caso que nos ocupa, sería una partida de reclasificación contable, en virtud que no está afectando resultados, no está afectando el resultado final del ejercicio. Y la partida contable que habría que correr sería precisamente una de reclasificaciones. Tendríamos que registrar el siguiente ajuste. Sería este. Cargamos la cuenta banco, caja y bancos, para el caso que nos ocupa, Banco del Frijol, por 2 millones, y abonamos a clientes con el objetivo de regularizar precisamente ya el saldo de esta cuenta contable. La explicación que le podemos dar es para registrar el pago del contado a la señorita Crista Gramajo. Continuamos. Como siempre,
Tenemos que colocarle fuente, el alcance y la conclusión a esta cédula. Vamos a ir, antes de ir a la conclusión final de la cédula sumaria, veamos la cédula analítica. Vamos a hacer otro procedimiento de auditoría al rubro de cuentas por cobrar, y precisamente vamos a hacer un análisis a la morosidad que presenta este rubro. Y aquí construimos una cédula más que todo para ver el comportamiento, en cuántos días se mantiene el efectivo de la compañía, cuántos días se mantienen las cuentas por cobrar, cuánto tiempo retorna esa plata a la empresa. Y aquí precisamente lo construimos a 30 días, a 60 días, a 90 días y más de 90 días. Como usted puede darse cuenta, el comportamiento nos indica específicamente que el señor Juan Pablo ya está por más, está en el tiempo de los 60 días. Ya estamos viendo un rezago de esta persona. Pero sobre todo el que nos llama mucho la atención es la cliente Michelle, que en este caso ya excedió más de los 90 días. Recordemos, estos 30, 60 y 90 y más de 90 días son políticas que, como usted muy bien lo sabe, en las empresas que se tiene esa política de que pues lo más que se tiene son 90 días. Cuando excede los 90 días ya puede presentar problemas de morosidad. En este caso, un claro ejemplo de ello es este cliente, Michelle, que prácticamente excedió indudablemente más de esos 90 días que como políticas de la empresa se tiene. Tal como lo dice acá en el enunciado, al final del apartado 4 usted puede leer, las políticas de la empresa son, el crédito otorgado a los clientes no puede ser mayor de 30 días. Pero acá definitivamente ya excedimos de los 30 días, en virtud que este cliente pues ya tuvo problemas de morosidad. Entonces acá esto ya merita una deficiencia de control interno. Ojo acá, con el rubro de caja y banco se me olvidó a usted indicarle que de manera paralela también tiene que quedar, usted tiene que ir anotando cada una de esas debilidades del control interno que usted va encontrando. Y tiene que ir anotando cada una de ellas. Para el efecto se tiene que elaborar una cédula donde tiene que ir reflejando cada una de esas deficiencias. Veamos acá, solo como para retroalimentar. En el rubro de caja y bancos encontramos estas debilidades de control interno. Determinamos que el cliente en la medida milagrosa no se le había emitido un recibo, es una debilidad. Se estableció que no se había facturado al señor Marco Polo Lobos, también es otra debilidad del control interno. Se estableció que el cheque en número tal no ha sido cobrado por presentar varios rechazos. Se estableció que se compró una silla respaldado con un vale únicamente, cuando hicimos el arqueo, como usted recordará. Ahora, para el rubro de cuentas por cobrar, las debilidades más relevantes serían las siguientes. El cliente Crista Gramajo pagó en efectivo la cantidad de 2 millones, de lo cual la empresa no tomó en cuenta las observaciones del decreto 20/2006. Como ya lo habíamos discutido en clase, hay un procedimiento establecido. Entonces, estas debilidades, o el objeto de estar anotando estas debilidades, es que al final usted de su auditoría va a hacer un análisis de ellos y va a hacer usted una recomendación constructiva para que la compañía tome cartas en el asunto y de esta manera los controles internos sean fortalecidos en todo sentido, sean fortalecidos para evitar problemas con SAT, para evitar problemas con cualquier ente fiscalizador y obviamente para evitar actos o prácticas fraudulentas por los trabajadores. Acá otro de los rubros son los clientes Juan Pablo y Michelle presentan problemas de cobro. Definitivamente acá este cliente Michelle, como vamos a verlo aquí dentro de un momentito, pues sí nos está ocasionando un problema muy serio. Entonces, básicamente, cuando usted vea esta descripción que estoy anotando aquí, CDCI, significa cédula de deficiencias de control interno. Esta es la número 5. Vamos enumerándolas si usted los quiere ver. La número 5 es este. Continuemos, regresamos a nuestro caso. Y ya hicimos un análisis de la morosidad. Y estamos observando que nuestro cliente Michelle, pues,
claramente es un ejemplo de ello. Nuestra conclusión a la que llegamos es que, derivado del análisis efectuado, se determinó que las cuentas de los clientes Juan Pablo y Michelle presentan problemas de cobro, por lo que se efectuó la recomendación a gerencia realizar la provisión correspondiente con su respectivo respaldo financiero para minimizar el impacto de problemas financieros para la compañía. Vamos a hacer otro análisis al rubro de cuentas por cobrar y vamos a hacer un análisis precisamente a esa provisión que aparece en la contabilidad de la compañía. Como usted puede ver en la página 2 de su ejercicio en el encabezado, la integración de este rubro de cuentas por cobrar es cuentas por cobrar comerciales por 2.612.367.50 y hay una provisión para cuentas incobrables. No obstante, acá tenemos que hacer un ajuste precisamente de esa provisión de cuentas incobrables, tomando de referencia para el efecto ya el saldo establecido de auditoría. Recordemos de que al final de cada año, por lo regular, ese tipo de cuentas sufren ciertos ajustes con el ánimo de ajustarlo a la realidad. No podemos tener un exceso en las provisiones, sino que el dato que refleja la provisión tiene que ser lo más certero, lo más objetivo, lo más cercano a la realidad. Derivado de ello, vamos a tomar de referencia entonces el saldo de clientes ya según auditoría. Ya no vamos a tomar de referencia el saldo según contabilidad. Como usted recordará, acá en nuestra cédula sumaria, habíamos establecido que inicialmente contabilidad tenía reflejado 2.612.000. Pero ya con el ajuste que hicimos, el saldo verdadero de cuentas por cobrar asciende a la cantidad de 612.000. Por lo tanto, tenemos que ajustar la provisión de cuentas incobrables tomando de referencia a este saldo. Porque ese es el saldo correcto, ese es el saldo que usted determinó al momento de la auditoría. Entonces, derivado de ello, hacemos un ajuste. Tomamos el valor establecido por auditoría y restamos precisamente el caso de la señorita Michelle, los 300.000 quetzales. De una vez hacemos la provisión directa. ¿Por qué? Porque esta persona ya es un saldo prácticamente incobrable. Prácticamente es más, como dice el enunciado del problema, ya no está ni siquiera ya en el país. Entonces, señores, tenemos que ir ya por una cuenta incobrable. Entonces, la base para el cálculo de la auditoría son 312.000 quetzales. A eso le aplicamos el 3%, entonces nuestra provisión tiene que estar por este valor. Y mire, contabilidad, ¿cuánto tiene su provisión? 43.350. Quiere decir que tenemos un exceso del cálculo de esta provisión, que asciende a la cantidad de 33.978. Este valor, este exceso, definitivamente sí va a impactar los resultados de la empresa. Por lo tanto, este sí amerita un ajuste que se haga en la contabilidad. Veamos el ajuste que va a proponer la auditoría. El ajuste sería provisión de cuentas incobrables. Hacemos un cargo a la provisión con el ánimo de regularizarlo y que quede reflejado el valor verdadero y abonamos una cuenta de resultados que para el efecto sería cuentas incobrables. La explicación sería para dejar ajustado el saldo de la provisión de cuentas incobrables al saldo de los clientes determinados. Entonces este sería el ajuste que propondría ya la auditoría. Entonces, la conclusión a la que llegamos derivado del análisis efectuado a la provisión de cuentas incobrables es que se determinó que precisamente existe un exceso en el cálculo de la provisión contable, por lo que es necesario realizar un ajuste en los registros financieros. Ya derivado de este análisis de estas tres cédulas que hicimos, vamos a nuestra cédula sumaria, trasladamos y hacemos un resumen precisamente de estos ajustes que hicimos. Si se da cuenta, en el rubro de cuentas por cobrar, el ajuste que tenemos que aplicar precisamente es una reclasificación, ¿verdad? Recordemos que la señorita Crista Gramajo pues hizo un depósito de 2 millones. Quiere decir que el verdadero saldo de cuentas por cobrar no son 2.612.000, sino que son 612.000. Ya la provisión de cuentas incobrables ya no son 43.000, sino que lo correcto son 9.000, derivado precisamente de estos ajustes. Entonces ya el saldo establecido por auditoría, este sería.
El total de cuentas por cobrar asciende a la cantidad de 621.738.52.